Se escucha el clamor, la creación espera su liberación. El día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas le doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima le enjugará, no más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá, la injusticia cesará, todo él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor,
Bien, muy buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Qué gozo estar otra vez por aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y les pido que me acompañen en sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Un mensaje que hemos titulado: No creáis a todo espíritu. Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amén. Vamos a orar. Señor Jehová, Dios del pacto y de la misericordia, tú que te complaces, oh Señor, en perdonar, tú que te complaces en hollar nuestras iniquidades y arrojarlas a lo profundo del mar, a ti sea la gloria, la honra y el honor, oh Creador, sustentador y redentor. Padre, también te damos gracias porque una de tus muchas misericordias es no habernos dejado en la oscuridad, sino habernos dado la luz de tu palabra para mostrarnos en ella el camino que debemos seguir. Te rogamos, oh Señor, danos el entendimiento para poder interpretarla correctamente. Danos la humildad y el corazón, no solamente para entenderla, sino también para aplicarla, confiando en ti. Oh Señor, ayúdame a ser claro en los argumentos, pero también a ser apasionado. Oh Padre, concédeme ser fiel a la letra y al espíritu de lo que hemos leído, para que la fe de tu pueblo no se edifique en sabiduría humana, sino en el poder de tu palabra. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Si existe algo que produce angustia en el corazón humano, es atravesar por tiempos de dolor y de incertidumbre. Pero hay algo que suele producir más angustia todavía que eso, y es atravesar precisamente por el dolor y la incertidumbre, pero sin tener una palabra de orientación o una palabra de esperanza. De ahí la tendencia de que en tiempos de angustia salgan muchos habladores al mundo a través de muchos medios diciendo de todo lo que es y lo que no es. De ahí también la tendencia de muchos de consumir todo lo que se está vendiendo en tiempos de angustia, es decir, de consumir cualquier información, de prestar oído a lo que sea, de creer cualquier cosa o cualquier cosa que se nos ofrece. Y yo creo que esa es la razón por la cual en Mateo 24, específicamente los versos 4 y 5, cuando Jesús habló de aquellos días antes de que Jerusalén fuese destruida, Él dijo lo siguiente: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y en el mismo Mateo 24, unos versículos más adelante, 11 y 12, hablando de los postreros días, Jesús dice: y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Lo ves? Si hay algo que suele generar angustia, es atravesar por el dolor, por la incertidumbre, pero aún más angustia, atravesar por el dolor y la incertidumbre sin tener una palabra de orientación y una palabra de esperanza.
Por esa razón, en tiempos de angustia, muchos falsos se van a levantar y tristemente muchos van a consumir las cosas dichas por tales falsos. Por lo tanto, este texto que hemos leído, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6, es un llamado de Dios a nosotros como cristianos a prestar atención, a usar el discernimiento, a ser cuidadosos en lo que nosotros escuchamos y en lo que nosotros creemos. Y mucho más en tiempos turbulentos como el que nos ha tocado vivir, tiempos en el que se escucha de todo y por cualquier medio. Y hay dos cosas en el texto que quisiéramos resaltar. Lo primero es que tenemos allí una instrucción y en segundo lugar una motivación o un estímulo. Una instrucción y una motivación o estímulo. Comencemos en primer lugar con la instrucción. La instrucción la vemos claramente en el verso 1, el imperativo. Él dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y lo primero que tenemos en esa exhortación es un mandato. ¿Cuál es el mandato? El mandato es presentado tanto desde una perspectiva negativa como desde una perspectiva positiva. Él dice: no creáis a todo espíritu, y esta es la forma negativa de decirlo, y luego la forma positiva, sino probad los espíritus. Y quiero hacer énfasis en la segunda palabra, porque usualmente cuando estamos interpretando las escrituras, si hay un mandato expresado en forma de un negativo positivo, el énfasis está en el positivo. Y el positivo en el texto es este: probad los espíritus. Básicamente, ¿qué significa eso de probar? La palabra que aquí se utiliza en griego y que se traduce como probar, se utiliza unas 3 veces más en el Antiguo Testamento. Pero quiero llamar la atención en un texto en particular donde se usa la misma palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. La misma palabra que en Primera de Juan 4:1 se traduce como probad los espíritus, es la misma palabra que Pablo utiliza en Primera de Tesalonicenses 5:21 y que se traduce como examinar cuidadosamente con el objeto de retener lo que es bueno y desechar lo malo. De modo que la idea que está detrás de la palabra probar o examinar es utilizar el discernimiento, utilizar el buen juicio. ¿Para qué? Para evitar lo negativo. Es decir, él dice: no creáis a todo espíritu. El punto de utilizar el discernimiento para probar, para examinar, es precisamente evitar la trampa de creer cualquier cosa que se nos venda en este mundo, cualquier información o doctrina que se nos presente, sin primero haberla evaluado. O sea, el punto es no creer todo lo que se dice, y para eso se necesita utilizar el discernimiento, probar. Y eso es tan importante y tan vital, no solamente para la vida del cristiano de manera individual, sino también para la vida de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque existe tal cosa como la simpleza. ¿Sabe lo que es el simple según Proverbios? Según el libro de Proverbios, el simple es aquel que todo lo cree. Y si algo le sucede al que todo lo cree, es que recibe ruina. ¿Por qué? Porque no tiene la tendencia a probar, a examinar, a utilizar el juicio y el discernimiento para evaluar. Y por lo tanto, como no usa el discernimiento, cree todo lo que se le dice y el resultado es ruina. Así que lo que Juan está diciendo aquí de entrada en este imperativo, cuando él dice probad, es usen el discernimiento, piensen, para evitar caer en la trampa de creer cualquier cosa. Pero Juan no solamente nos dice cuál es la acción requerida, probad para que no creáis a todo, ¿verdad? Sino que también utiliza un objeto. ¿Probad a quién? No creáis a qué. Dice el texto: no creáis a todo espíritu. Y el positivo dice: probad los espíritus.
De modo que hay un mandato aquí a utilizar el discernimiento, el buen juicio, la mente, a pensar para evitar creer a cualquier espíritu. Todo debe ser probado. Sin embargo, aquí se levanta una pregunta. Cuando el texto dice no creáis a todo espíritu, probad los espíritus, ¿a qué se refiere Juan con esto? Cuando usa la palabra espíritu o espíritus, ¿se está refiriendo a demonios? ¿A huestes espirituales en las regiones celestes? Bueno, hay que dejar que el texto sea el que defina sus términos. Y hay dos antítesis allí que nos van a ayudar mucho a entender qué es lo que Juan tiene en mente cuando dice probad los espíritus. La primera antítesis está en los versos 2 y 3. Dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. De modo que, para entender el imperativo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, examinen, disciernan los espíritus. Aquí la palabra espíritu, ¿cómo debe interpretarse? A la luz de los versos 2 y 3 hay una antítesis que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Vaya teniendo eso en mente. Pero luego tenemos una segunda antítesis en el verso 6. Miren cómo dice. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Se da cuenta? Cuando Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, examinen los espíritus. Aquí la palabra espíritu se utiliza no para referirse a un ente espiritual propiamente dicho, sino a una enseñanza. No creáis a todo espíritu, probad los espíritus, es otra forma de decir, no crean todo lo que se les enseña. Después de todo, un espíritu no puede ser visto o palpado. Y ese contraste entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error en el verso 6 nos da claramente a entender que aquí la palabra espíritu o espíritus, como bien ha señalado el comentarista Kistemaker, equivale a una enseñanza. Ahora bien, eso no significa que detrás de las falsas enseñanzas no haya una actividad demoníaca. Sí. De hecho, si usted ve 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2, notará que detrás de toda falsa enseñanza o toda enseñanza errónea, usualmente está el diablo y sus demonios. Dice el 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe, es decir, se van a apartar de la fe verdadera. ¿Y cómo? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. En otras palabras, en los postreros días, muchos van a abandonar la fe verdadera porque le van a prestar atención a falsas enseñanzas que vienen a través de personas que tienen la conciencia cauterizada. Pero ¿quién está detrás de esa actividad? El demonio, dice aquí, doctrinas demoníacas. Pero volviendo al punto, cuando Juan dice probar los espíritus, realmente lo que está detrás de la palabra espíritus es o el espíritu de la verdad o el espíritu del error. Así que probar los espíritus significa evalúen las enseñanzas. No presten atención, no crean a cualquier tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque detrás de muchas enseñanzas hay un espíritu anticristiano. Así que habiendo visto el mandato, no creáis a todo espíritu, sino probad, usen el discernimiento, usen el juicio, para evitar creer al espíritu del error o enseñanzas erróneas, y por el contrario, creer el espíritu de verdad. La pregunta ahora es, ¿y cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es el propósito de nosotros probar, evaluar o examinar los espíritus o las enseñanzas? Juan responde, para ver si son de Dios. En otras palabras,
se nos exige aquí a utilizar el discernimiento espiritual para probar o evaluar las enseñanzas, pero el objetivo de evaluar las enseñanzas o examinarlas no es para ver si coinciden con la postura del pastor, no es para ver si coinciden con la postura del maestro o del teólogo, es para ver si coinciden con Dios. El punto es evaluar si las enseñanzas vienen de parte de Dios. Y esto levanta claramente una pregunta: ¿y cómo yo sé, al escuchar y al usar el discernimiento, si esa enseñanza que viene a través de ese predicador o a través de esa persona que está hablando, realmente es una enseñanza que viene de Dios? La respuesta no está en este texto, pero está en toda la Biblia. A la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías, en Isaías 8:20. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que la manera de tú verificar, comprobar que esa enseñanza que sale de esa boca, de ese individuo, es una enseñanza que viene de Dios, es simplemente comparándola o comprobando a través de las sagradas escrituras o del resto o de la palabra de Dios o su revelación. Esto fue básicamente lo que hicieron aquellos nobles en la sinagoga de Berea, que mientras Pablo iba predicando allí que Jesús era el Cristo, ellos iban examinando en las escrituras para ver si es verdad lo que Pablo estaba diciendo. No creáis a todo espíritu, probad, evaluad a los espíritus, evaluad las enseñanzas para ver si vienen de Dios. ¿Cómo yo sé si vienen de Dios? Porque deben estar acorde con lo que dicen las sagradas escrituras. Si no es conforme a la ley o al testimonio, entonces dicha enseñanza no viene de parte de Dios. Así que si usted quiere saber, evaluar, ¿verdad?, probar si una enseñanza viene de Dios o no, usted va a tener que evitar el método microondas. ¿Sabe lo que es el método de microondas? Aquellas personas que piensan que esto se resuelve en un abrir y cerrar de ojos o con punchar un botón. No. Verificar, comprobar, probad una enseñanza o un espíritu, como Juan utiliza aquí la terminología, requiere tiempo, porque requiere ir a las escrituras a examinar a ver si es eso lo que Dios ha dicho. Muchas veces va a requerir ir a la iglesia, exponerme a buenos maestros, va a preguntarle a los maestros. Yo recuerdo en una ocasión, mi querida hermana, hija en la fe, Marlene, estando en la universidad, le entregaron 2 folleticos, básicamente del mormonismo. Y ella, al ver ciertas cosas, siendo creyente, se sintió confundida, pero ella fue muy diligente. En el punto no era asumir lo que estaba leyendo, ella tenía que probarlo o verificarlo, tenía que examinarlo. Así que, ¿qué hizo? Al ser una nueva creyente, una persona recién nacida en la fe y sabiendo que necesitaba más entendimiento, ¿sabe lo que hizo? Vino a la iglesia, pidió una cita. Juanjo, como ella me dice, yo quisiera una cita contigo, ven. Yo tenía una mesita en mi oficina, nos sentamos ahí, ella abrió los folletos, ella me dijo, yo quiero que tú me digas si eso está en la Biblia o no. Así que fuimos a la Biblia, leíamos, ella decía, pues no, pues eso no está en la Biblia. El punto que quiero resaltar es que cuando la Biblia nos llama a probar o examinar los espíritus o las enseñanzas, el punto es llegar a la conclusión de si esa enseñanza viene de Dios o no. Y la manera de llegar a esa conclusión es si esa enseñanza escrita o dicha realmente encaja con lo que Dios ha revelado en su palabra. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. ¿Y por qué hacer? Ya hemos visto qué hacer. No crean a todo espíritu, probad los espíritus. ¿Para qué? Para ver si vienen de Dios, si son de Dios. ¿Y por qué? Él responde en el verso 1. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. La razón por la cual se nos da esta dirección o esta exhortación a no creer todo lo que se nos dice, examinarlo todo a la luz de las escrituras para ver si viene de Dios, es porque al mundo han salido muchos falsos profetas. Pregunta, ¿qué es un profeta? Eso es importante para poder entender lo que Juan está diciendo aquí. Deuteronomio 18 tiene la respuesta. Yo le voy a pedir que leamos juntos.
Deuteronomio 18. Mire lo que dice allí el texto sobre lo que es un profeta, para luego pasar a lo que es un falso profeta. Deuteronomio 18 dice así, específicamente en el verso 18. Un profeta como tú, le dice Dios a Moisés, levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande o le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que en él ha de hablar, o que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Qué es un profeta de Dios según Deuteronomio 18, 18 y 19? Es una persona escogida por Dios, enviada por Dios con un mensaje a su pueblo y con su autoridad. Y por esa razón, cuando un profeta iba al pueblo y utilizaba la terminología, así dice Jehová, el pueblo tenía que escuchar. ¿Por qué? Porque el profeta era enviado por Dios con un mensaje y con su autoridad. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que según el verso 20 existía la posibilidad de que se levantaran falsos profetas. Dice el verso 20, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. De modo que el texto no solamente nos dice lo que es un profeta verdadero, uno que es enviado por Dios con un mensaje y con su autoridad. El falso profeta es uno que dice hablar en nombre de Dios, pero Dios nunca lo mandó, y peor aún, cuando habla su boca, dice cosas, o abre su boca, dice cosas que Dios nunca ha dicho. Eso en el texto es un falso profeta. Y dice Juan aquí, no crean a todo espíritu, no crean a toda enseñanza, evalúenlo, usen el discernimiento, utilicen, comparen con las escrituras, a ver si eso viene de Dios. ¿Por qué? Porque han salido muchos falsos profetas al mundo. Personas que dicen hablar en el nombre de Dios, pero realmente nunca fueron enviados por Dios, y peor aún, cuando abren su boca, lo que dicen no es palabra de Dios. Y ellos dicen hablar en nombre de Dios. De modo que precisamente por haber muchos de estos que han utilizado el mundo como su escenario, el creyente debe estar listo y preparado para utilizar el discernimiento y no creer a cualquier cosa. Ahora bien, esto levanta una pregunta. ¿Ok? La exhortación, ¿cuál es? No crean a todo espíritu, sino probado examinar los espíritus, es decir, las enseñanzas. ¿Para qué? El propósito es ver si vienen de Dios o no. ¿Cómo se hace eso? Comparándolo con las escrituras, con la palabra que Dios ya ha hablado. ¿Y por qué? Porque al mundo, al escenario de la historia, han salido muchos que dicen hablar en el nombre de Dios, pero no han hablado de parte de Dios, o no hablan palabra de Dios. Y eso lo vimos en el tiempo de Juan, y todavía hoy lo seguimos viendo. Y sobre todo en este tiempo, como yo decía hace un rato, en tiempos de angustia, y sobre todo cuando no hay una palabra de orientación o esperanza, el corazón se desespera, y por eso salen muchos falsos a dar falsas esperanzas y falsas orientaciones. Por esa razón se debe tener mucho discernimiento y cuidado de lo que se escucha y lo que se cree. Así que la pregunta es la siguiente: ¿y cómo podían los hermanos en el tiempo de Juan? ¿Cómo podemos nosotros discernir si ese maestro habla de parte de Dios o no? ¿Cómo discernir si ese espíritu o esa enseñanza pertenece a la verdad o al error? Si es un espíritu de verdad o error, si pertenece al espíritu de Dios o al espíritu anticristiano. De hecho, ¿hay manera de saberlo? Sí, claro que sí. De hecho, Juan dice 2 veces en el versículo 2 y en el versículo 6, en esto conocéis. En otras palabras, que Él nos da allí 2 herramientas para discernir si ese espíritu es de Dios o no. En esto conocéis. ¿Y cuál es el primer distintivo para conocer si ese espíritu es de Dios o no? Para conocer si ese espíritu o esa enseñanza es de la verdad o es del error. Bueno, primero hay un distintivo doctrinal. Versículos 2 y 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se dan cuenta? Lo primero que Juan hace para ayudarlos a ellos a probar o discernir si ese espíritu viene de parte de Dios o no, es un distintivo doctrinal. Y de hecho, un distintivo doctrinal muy particular en el tiempo de Juan. Según este texto, habían personas en el tiempo de Juan, vamos a decir en este mundo, Asia Menor, que ellos decían o profesaban ser cristianos. Pero a pesar de profesarlo, ellos negaban una de las enseñanzas centrales de las Escrituras. ¿Cuál es esa enseñanza? La encarnación de Cristo. Si se da cuenta, él dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cuál es el punto? Que en el tiempo de Juan, muchos de esos creyentes profesos, influenciados por la filosofía griega, creían que la materia era mala. Y si la materia es mala, el cuerpo era malo, según ellos. Entonces aquí tenemos un problema. Si la materia, incluyendo el cuerpo, es malo, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Porque Jesús tenía cuerpo. Entonces, ¿qué hacían muchos? Que ellos negaban que Jesús fuese el Cristo. Porque como ellos creían que la materia era mala, que el cuerpo era malo, y el Cristo de Dios no puede tomar parte en algo que es malo, entonces Jesús no podía ser el Cristo. ¿Y qué decían? Bueno, algunos decían que Jesús no tenía cuerpo, simple y sencillamente que era un fantasma en forma de cuerpo, y otros decían que Jesús llevaba a Cristo adentro, y que cuando Jesús murió, el Cristo salió. El punto es que la doctrina de la encarnación estaba en juego. Y según el testimonio de la misma Biblia, la doctrina de la encarnación, es decir, de Dios Hijo hecho hombre, tomando cuerpo, es una doctrina central en el cristianismo. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor, que es una doctrina central? Porque la Biblia lo dice. En Juan 1:14, el mismo Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si vamos a los escritos de Pablo, en 1 de Timoteo 3:16, Pablo dice lo siguiente, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Y dice, Él fue manifestado en carne. Es decir, que el misterio de la piedad tiene varios elementos, si usted lee el texto, pero el primero de los elementos de ese misterio que la iglesia está llamada a enseñar y a defender como columna y baluarte de la verdad, es esto: Él fue manifestado en la carne. Por lo tanto, si la encarnación de Cristo es una doctrina central del cristianismo, la negación de esa doctrina rayaba en algo más que un simple error. Era una herejía destructora, una enseñanza totalmente anticristiana. Porque dice el texto que negar que Jesús ha venido en la carne, eso es característico ¿de quién? Del anticristo. De uno que se decía que viene y que ya estaba entre ellos. Y amados hermanos, podemos tomar el mismo principio para nosotros hoy. Puede que en nuestros días esa doctrina no esté en juego, pero hay muchas doctrinas centrales que están en juego. Y lo que Juan está diciendo aquí, ten cuidado a lo que escuchas, no creas a todo espíritu, prueba los espíritus, examínalos para ver si vienen de Dios. Hay muchos falsos maestros que están ahí por el mundo, que dicen hablar en nombre de Dios, pero niegan lo que Dios ha dicho explícitamente, cosas como estas, que Él se hizo carne. Y vuelvo y repito, puede que no sea el mismo caso nuestro hoy, o el mismo particular, pero Juan enseña claramente esto: la doctrina importa. Y esto quiero decirlo con mucha seriedad y solemnidad. Amados hermanos, la doctrina importa. Hay personas que dicen, a mí no me hables de doctrina, a mí háblame de cosas prácticas. Y luego se preguntan, ¿por qué cuando los fundamentos son removidos se desmoronan? ¿Por qué? Porque no hay fundamentos. Necesitamos el fundamento doctrinal. De hecho, según 1 de Juan 5:1, la primera evidencia de que una persona ha nacido de Dios es que esa persona cree que Jesús es el Cristo.
En otras palabras, hay distintivos de que demuestran que hemos nacido de Dios y que tienen un carácter doctrinal. Negar una doctrina central de las Escrituras es ser influenciados por el espíritu anticristiano o por el espíritu del error que ya estaba vigente en los días de Juan, que todavía está vigente y, como dijimos en un estudio anterior, llegará a su clímax en el hombre de pecado, en el anticristo final. Pero Juan no solamente nos da aquí un distintivo doctrinal para identificar si ese hombre habla de parte de Dios o no, también nos da un distintivo social. Versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Interesante esto. Dice el texto que ellos no vienen de Dios, ellos vienen del mundo. Y no sé si recuerdan cuando predicamos en 1 de Juan 2, 12 al 17, ¿cómo se definió mundo? Mundo se definió allí como una filosofía de vida en la que la persona es gobernada no por la verdad de Dios, sino por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así que misterio resuelto. ¿Sabes cuál es el problema de los falsos profetas y los falsos maestros? Ellos dicen hablar en nombre de Dios, pero a ellos no les interesa la verdad. Quien los gobierna a ellos cuando hablan no es la verdad, sino sus propios deseos. Con razón el mundo los escucha, porque hablan el mismo idioma. ¿Qué caracteriza el mundo? Una ideología gobernada por los deseos. Estos hombres que dicen hablar en nombre de Dios no presentan la verdad, sino que hablan movidos por sus concupiscencias. Por lo tanto, el mundo los escucha porque hablan el mismo idioma. No así cuando habla el creyente. Imagínate tú en un mundo donde lo que gobierna es el deseo y no la verdad, y se levanta un creyente para proclamar con valentía la verdad de Dios. Definitivamente es hablar en un idioma distinto, un idioma que el mundo no conoce, un idioma que el mundo no acepta. Según Juan dice aquí, aquellos que hablan de parte de Dios, solamente los que son de Dios les entienden, porque hablan el mismo idioma, y este idioma es la verdad. Mientras que los falsos hablan no gobernados por la verdad, sino gobernados por sus propios deseos. ¿Y sabe lo que sucede cuando se levanta un maestro, entre comillas, y habla no movido por la verdad, sino por sus propios deseos? ¿Sabe lo que sucede? O que termina ajustando la verdad a sus propios deseos. Recientemente hablaba con una persona. Él dice que es cristiano. Yo creo que ya ha tenido yo no sé ni cuántas mujeres. Y él dice que es cristiano, él dice que es ministro. Y desecha una, toma otra, desecha una, toma otra. Y al final un día decía que él tenía razón bíblica para hacerlo, porque Jesús dice en Mateo 19, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Por lo tanto, si nos separamos es porque Dios nunca nos juntó. Eso es lo que se llama una persona que dice hablar de parte de Dios, pero quien lo está gobernando no es la verdad, sino sus propios deseos y concupiscencias. Así que, ¿qué hace él? Como quien lo gobierna no es la verdad, sino su concupiscencia, termina ajustando el texto a sus propios deseos. Y eso es lo que el mundo quiere. 1 Timoteo 4, en los postreros días, muchos van a tener comezón de oír. ¿Saben por qué? Dice Pablo allí en 2 Timoteo 4. Porque se van a amontonar maestros según la concupiscencia de la gente. La gente les escucha, la gente les aplaude. ¿Saben por qué? Porque ellos enseñan lo que el mundo quiere escuchar. Deseos por encima de la verdad, en lugar de poner la verdad por encima de los deseos, o poner los deseos bajo el gobierno de la verdad y del amor. Así que lo primero que vimos aquí en el texto es una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Hay un mandato a no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus, examinarlos. Aquí espíritus, vuelvo y repito, no se refiere a una hueste angelical o a un demonio, sino a una enseñanza, porque Juan habla aquí de dos espíritus, el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
Y debe hacerse así, ¿con qué propósito? Para ver si ese espíritu o esa enseñanza viene de Dios o no, evaluado a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué hay que hacerlo? ¿Por qué la urgencia? Porque por el mundo han salido muchos falsos que dicen hablar en nombre de Dios, pero no vienen de parte de Dios ni enseñan la palabra de Dios. Y se nos ha dado allí un distintivo doctrinal y un distintivo social para saber si estos vienen de Dios o no. Doctrinalmente, si creen que Jesús es el Cristo, esos vienen o están movidos por el Espíritu de Dios o el Espíritu de la verdad. Si niegan que Jesús es el Cristo o que el Cristo haya venido en carne, entonces quien los gobierna no es el Espíritu de Dios, sino el espíritu del mundo o el espíritu anticristiano. Y el distintivo social, si vienen de parte de Dios, entonces el mundo no los va a escuchar, porque el mundo es gobernado por sus deseos y los que vienen de parte de Dios van a decir la verdad por encima de cualquier cosa. Bueno, recientemente hablaba con alguien también a propósito de eso y hablando de un proyecto, una revista que hemos estado promocionando en la que el Señor me ha dado la oportunidad de escribir también. Alguien le decía al editor principal: mira, aquí la revista no se está vendiendo mucho. ¿Por qué? Porque esa revista es muy radical. En otras palabras, aquí hay mucha gente en nuestras iglesias que no están interesados en la revista porque la revista es muy radical. Queremos algo que sea más ligero, o más que ligero, algo más flexible. Definitivamente ese es el problema. Si tú estás hablando de parte de Dios, vas a hablar la verdad y un mundo que no está interesado en la verdad, sino en el deseo, va a chocar. No es el mismo idioma. Y ese es otro de los distintivos que tenemos para identificar cuando una persona habla de parte de Dios o de parte del mundo. Pero Juan también nos da allí no solamente una exhortación, sino también una motivación o un estímulo. Verso 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no creer a todo espíritu? ¿Por qué examinarlo todo? ¿Por qué probarlo? Bueno, porque hay muchos ahí hablando en nombre de Dios que no hablan de parte de Dios o que Dios nunca los ha enviado, enseñan algo contrario a Dios. Y Juan les dice aquí: ustedes tienen que entender esto. No tienen por qué escucharlos porque ustedes le han vencido. ¿Han vencido a quién? Bueno, él habla aquí de aquellos, dice aquí, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿A quién hemos vencido? Al que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? Según el texto, el espíritu del anticristo, que es escuchado y aplaudido por los del mundo. Y dice aquí: ustedes lo han vencido. ¿Y qué significa eso de que el creyente ha vencido a ese espíritu anticristiano, ese espíritu del error que está circulando en el mundo? Bueno, en la carta de Juan, esta palabra vencer que se utiliza aquí, se utiliza 2 veces más. En primera de Juan 2, 13 y 14, leemos lo siguiente: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y luego en primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, leemos lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando Juan dice aquí: no presten atención a eso, les da el estímulo de ustedes lo han vencido. Ustedes han vencido ese espíritu anticristiano, a ese espíritu del error que anda por el mundo. ¿Pero qué quiere decir esto, que le han vencido? Bueno, según primera de Juan 2, 13 y 14, la manera de vencer este espíritu es permaneciendo en la palabra. Y según primera de Juan 5, 4, la manera de vencer este espíritu que está en el mundo es creyendo o permaneciendo firmes en la fe. ¿En la fe de qué? De que Jesús es
el Cristo. De modo que ustedes le han vencido o han vencido a ese espíritu anticristiano que anda en el mundo. Puede significar que a pesar de ellos haber sido embestidos por esas mentiras anticristianas que están circulando, ellos habían permanecido firmes en la fe y perseverando en la fe, o permaneciendo firmes en la palabra. De modo que tú has vencido al mundo, significa, o has vencido al que está en el mundo, ese espíritu del error, cuando a pesar de lo que escuches por ahí, tú decides mantenerte firme y permanecer en la palabra que has recibido de parte de Dios aquí en las Sagradas Escrituras. Pero hay algo más que Juan agrega, y es que él nos dice dónde está el secreto de permanecer firmes en la palabra, dónde está el secreto de permanecer firmes en la fe. Ahí mismo el verso 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es cierto, somos llamados a perseverar en la palabra, a perseverar en la fe que hemos recibido una vez, o que los santos han recibido. Pero la razón de nuestra permanencia en la palabra, la razón de que persistimos en la fe, no radica en nuestra fuerza, radica en el poder de Dios. Radica en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En otras palabras, la razón está en el poder de Dios que nos hace permanecer, que nos hace seguir creyendo. Míralo tú mismo en el capítulo 5, versículos 18 al 20. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Según ese texto, ¿qué hace la diferencia entre aquellos que son engañados por el maligno y aquellos que se mantienen creyendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida? La razón radica en esto, en que aquel que es mayor que el que está en el mundo nos da el entendimiento para conocerlo y nos da la fe y la perseverancia para seguir permaneciendo en él. De modo que hay una exhortación: no crean a todo espíritu, no compren todo lo que se le venda. En tiempos de turbulencia se van a multiplicar los falsos por el mundo, diciendo que hablan en el nombre de Dios, pero no es palabra de Dios. Usen la mente, usen el discernimiento, no le crean a todo, prueben, examinen para ver si viene de Dios. Nos dio un distintivo doctrinal, nos dio un distintivo social y luego nos da un estímulo para hacerlo. Ustedes lo han vencido ese espíritu anticristiano, a ese espíritu del error por medio de la perseverancia y la fe en la doctrina que han recibido. Y la clave de esa fe y esa perseverancia ha estado en Dios, aquel que está en nosotros, que es mayor que el que está en el mundo. En conclusión, amado hermano, amada hermana, sé cuidadoso de lo que tú escuchas. No consumas todo lo que se vende en el medio. Usa el discernimiento, escudriñalo todo, y más en tiempos turbulentos como estos, que se han multiplicado las voces. Como me decía el hermano Ronnie hace par de días, hay tantas voces hablando y le estamos prestando atención a todas las voces, excepto a la que hay que prestarle atención, a la voz de Dios. Cuidado con lo que consumes, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que crees. Usa el discernimiento, escudriñalo todo por medio de la palabra, desecha lo malo, retén lo bueno. Hay mucha basura anticristiana que está circulando por ahí, supuestamente palabra de Dios, pero palabra que nunca Dios ha dicho. Enseñanzas que al final obedecen más a las concupiscencias de hombres que quieren hacer de la fe una fuente de ganancia que a la verdad de Dios. Así que ten cuidado, amado hermano, mantente firme
en esa verdad que has recibido. Mantente firme creyendo y perseverando en la verdad o en la palabra que nos ha sido dada una vez y para siempre en las Sagradas Escrituras. Y para esto, pídele a aquel que es mayor que el que está en el mundo, que te dé entendimiento para poder ver la verdad, para poder discernir cuando el Espíritu es el Espíritu de Dios o el Espíritu anticristiano, para poder discernir cuando es el Espíritu de la verdad o cuando es el Espíritu del error, y puedas desechar lo malo y retener lo bueno y aplicarlo. Exponte a buenos maestros. No pongas cualquier basura. Hay maestros que tú conoces que no solamente tratan de hacer un serio esfuerzo de predicar lo que dice la palabra, es que también tienen un testimonio que respalda lo que ellos dicen. Presta atención a ese tipo de maestros que te lleven a la Escritura, no a maestros que empiezan a hablar y debieron haber pasado más tiempo estudiando la palabra que predicando. Préstale atención a buenos maestros, escucha buenos sermones, lee buenos libros, no pierdas tanto tiempo, ejercita el discernimiento, crece en la gracia y el conocimiento de Dios. Y en esto hay algo muy importante y tiene que ver con la vida de la iglesia. Mantente cerca de la comunidad de gracia. ¿Sabes por qué? No sé si has visto esos documentales que se ven en Discovery Channel, Animal Planet, cómo los leones y las fieras hacen de su blanco aquellos animales que están solos. El león, hay un león rugiente que anda buscando a quien devorar y le encanta devorar a los que andan solos, a los llaneros solitarios. Tú necesitas la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras más cerca del seno de la iglesia, mientras más cerca de los maestros, de hermanos maduros en la fe, será más sencillo incluso discernir el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así que mantente cerca. Y tú que estás escuchándome, que no eres cristiano, recuerda lo que dice el verso 4. La doctrina central del evangelio es esta: Dios se hizo hombre, Él se hizo carne. Así que yo tengo una noticia para ti y es esta: Jesús es más que un maestro moral. Jesús es el Hijo de Dios y Él vino a este mundo, Él se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Sabes qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, yo te ruego, desecha esa basura anticristiana que proclama que Jesús fue un simple maestro moral. Pídele a Dios que te muestre por su palabra, que su espíritu te convenza de que Jesús es más que un maestro moral, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador de los pecadores. Ven a Él, confía en Él y serás salvo. De modo que tenga el Señor misericordia de ti, abra tus ojos y te muestre el camino que debes seguir. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por su franqueza, por su transparencia, por su claridad, por su realismo. Oh Padre, gracias por recordarnos el peligro que existe en la simpleza. Te rogamos a ti que tú nos des el entendimiento para utilizar el discernimiento y no prestar atención a cualquier doctrina. Ayúdanos, oh Señor, a escudriñarlo todo a la luz de tu palabra y en el poder de tu Espíritu para desechar lo malo y retener lo que es bueno. Oh Padre, te rogamos, ayúdanos por tu palabra y por tu Espíritu a permanecer firmes en la fe, a perseverar hasta el fin, porque este es el estímulo, que hemos vencido. Porque mayor eres tú que estás en nosotros que el que está en el mundo. Y te rogamos también, oh Señor, que a través de ese poder que tú utilizaste en el principio, cuando dijiste sea la luz, que la luz de tu evangelio tú la hagas resplandecer en el corazón de aquellos que están escuchando. Sálvalos, Señor, y atráelos hacia ti. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.
fondo del mar, al más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, al más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté,